En Radio Marca Femenino Singular, con Natalia Freire. Bienvenidas, bienvenidos a este oasis de radio dedicado a la mujer en el deporte. Os invitamos a acompañarnos la próxima media hora en la que hablaremos en Femenino Singular, que es el nombre de este programa que escucháis ahora mismo en la sintonía de Radio Marca. Os recuerdo que podéis encontrar todos nuestros programas en todas las plataformas de audio y también en la web de marca.com. Agradecer a todos mis compañeros técnicos que me ayudan aquí en Femenino Singular cada día y tenemos muchas cosas que contaros, así que arrancamos ya. Patricia Bernardi, historias de los juegos en Femenino Singular. Aquí estamos con esta sintonía de Cat People que se titula Sister y aquí estoy con mi hermana periodista Patricia Bernardi. Hola Patricia, ¿cómo estás? Hola hermana. Sí, vamos, al final somos todas hermanas y esto no tiene nada que ver con la religión ni con nada. No, pero bueno, yo sé por dónde vamos, por una parte más reivindicativa y más feminista, pero también solidaria. Vamos a hablar, en esta sección, los que conocen el programa ya saben que Historias de los Juegos, que es como se llama, que diriges y presentas tú, Patricia Bernardi, que también es la creadora, directora y la que dirige historiasdelosjuegos.com y también el podcast con el mismo nombre. Hablas de todos los deportistas, hombres y mujeres, que tienen que ver con los Juegos Olímpicos o bien que han llegado a los Juegos Olímpicos, están en el camino olímpico y paralímpico. Exacto. En esta sección, concretamente en Femenino Singular, nos centramos en las mujeres. Les damos espacio a las mujeres, de ahí que se llame Sister la canción que acompaña a tu sección, y de aquí que yo te diga hermana periodista, porque las dos somos periodistas y también tenemos ese compromiso, ¿no?, de darle espacio y voz a todas las mujeres que han sentado precedentes, que han conseguido con sus logros deportivos transformar de alguna manera a la sociedad y la mentalidad, ¿no?, de la gente que les rodea. Hoy me traes a una deportista que tiene mucho que transformar y que además creo que inspira también mucho. Sí, mucho. Es además paralímpica, con lo cual su labor es doble y su mérito es doble y es muy reciente. Ya hablamos en la temporada pasada de una taekwondista iraní que había tenido que huir, que por cierto en París ahora ha ganado una medalla para su nuevo país, Bulgaria, porque en Tokio fue del equipo de refugiados, Kimi Alizadeh, y ahora hablamos de una taekwondista, pero para taekwondista, que se llama Zakia Kudadadi, no sé si pronuncio bien el apellido. Para mí sí. Es afgana. O sea, imagínate lo que tiene detrás. Afganistán, que además hay que recordar que hace unos años estaba, digamos, en ese momento de apertura, de llegar... No hablamos de la democracia, pero sí se estaba permitiendo ir a las mujeres a las escuelas, practicar deporte, practicar boxeo, y de repente llegó aquel verano y se fue todo al traste y hemos retrocedido, ¿no? Exacto. Algunas de las deportistas, también hombres, pero en el caso de la mujer... con más razón, tuvieron que huir del país de manera apresurada, ya no solamente por poder seguir viviendo, o sea, por salvar su vida, sino también porque, claro, se les iba la vida y también se les iba su futuro. Claro, no tenían vida. Empezamos desde su niñez, que todavía no estaban los talibanes en el poder, y es que ella, al ser paralímpica, concretamente le faltaba un brazo del codo hacia el final del brazo. Y entonces ella ya de niña intentaba ocultar, esconder que tenía esa falta de brazo, y cuando no conseguía ocultarlo,
pues tenía rechazo, sufría bullying e intentó incluso suicidarse de niña. Superado esa fase, pues empezó a entrar en el deporte gracias al único, y hasta ahora, y sigue siendo el único medallista olímpico de Afganistán que ha sido en taekwondo en los Juegos de Pekín 2008 y Londres 2012, que se llama Rohula Nikpai. Entonces, al verle por televisión, dijo, pues si este hombre gana, yo también quiero hacer taekwondo. Entonces entró en una escuela de taekwondo, su profesor también tenía una discapacidad y le fue yendo muy bien. Iba mejorando, consiguió una wildcard, una invitación para los Juegos de Tokio, y en esas que suben al poder en su país los talibán. Entonces, entre las muchísimas prohibiciones que tenían, sobre todo las mujeres, estaba que las mujeres no podían practicar deporte. Ella durante un tiempo estuvo practicándolo en secreto en un gimnasio, pero ya llegó un momento en que se imponía salir del país. Lanzó un videomensaje al mundo entero, que era una llamada de auxilio pidiendo salir del país. Entonces la escucharon y la contestaron el Comité Paralímpico Internacional y otras ayudas internacionales y consiguieron sacarla, la evacuaron de Afganistán y a través de unos aviones australianos. Bueno, pasó una peripecia y llegó a París. Y en París se ha quedado, en París entrena y en esa ciudad ha conseguido la medalla en los Juegos Paralímpicos, la medalla de bronce, que además ha sido histórica porque es la primera medalla del equipo de refugiados paralímpicos. Y ella cuando la ganó, en la rueda de prensa posterior, pues dedicó la medalla, por una parte, a los refugiados del mundo, que en realidad era un llamamiento al resto, a los que no somos refugiados, explicando que un refugiado cuando lo es porque no le queda más remedio, no es por su gusto, y es porque la situación en su país le impide seguir en su país, y pidiendo que les acepten en el asilo, les acojan. Y por otra parte se la dedicó a todas las mujeres, a las niñas y mujeres de Afganistán, deseando que en un futuro, esperemos próximo, pero lamentablemente no creemos que sea próximo, puedan vivir en paz y libertad. Entonces, esa medalla es una doble inspiración, bueno, triple, porque paralímpica, afgana, refugiada, mujer, tiene muchísimo mérito. Y para mí es un bronce que vale 800 euros, vamos. Desde luego, Zakia Kudadadi, no sabemos si decimos bien el nombre, pero desde luego quedaos con ese nombre porque ella es inspiradora y desde luego ha roto muchas barreras, gracias también a la solidaridad, ¿no? Del Comité Olímpico Internacional, Paralímpico en este caso, y también de todas las personas que seguramente que le han ayudado para que pudiera salir de Afganistán y poder seguir entrenando y peleando por estar en París como así ha sido. Y así nos has contado. Pues Patricia Bernardi, muchísimas gracias. Me ha encantado esta historia. Me gustan todas, ¿eh? Ya no, esa pone los pelos de punta. Esta es especialmente emocionante, claro que sí. Pues muchísimas gracias, Patricia. A ti. I can try. I can fly. Feminismo, por si alguien no se ha enterado todavía, es sinónimo de igualdad. Marzo es el mes del feminismo porque en este mes se celebra el Día Internacional de la Mujer, pero desde Lisístrata hasta Flora Tristán, pasando por Clara Zetkin, las mujeres siempre han reclamado derechos para todas las personas, sea cual sea su sexo, credo y condición. Y si algo hemos aprendido en este programa es que todos los días deben ser 8 de marzo y todos los días debemos luchar por una igualdad plena para todos y todas. Esto nos lleva al pasado mes de febrero, concretamente al día 19 de febrero, cuando se celebró el Día Internacional contra la LGTBI-fobia en el deporte. La fecha coincide con el nacimiento de Justin Fashanu, para los que no sepáis quién es, el primer futbolista profesional que se declaró homosexual públicamente. Ya hemos hablado de él en la Deporteca, hemos hablado de este tema también en alguna ocasión, porque por desgracia Fashanu no pudo aguantar el terrible acoso que sufrió después de decir que era homosexual y acabó suicidándose. En el marco del Día Internacional contra la LGTBI-fobia en el deporte, My Work y Compete Proud presentaron un evento llamado Olympics, Juguemos en Igualdad. En este evento se reunieron empresas e instituciones para fomentar los valores de la diversidad y del deporte de élite,
buscando unir e impulsar los valores del deporte, como el esfuerzo, la superación personal o el trabajo en equipo, con los valores que aportan la diversidad e inclusión LGBTIQ+ en el lugar de trabajo. Olympics busca romper barreras y demostrar tanto que en el deporte como en la vida profesional la diversidad es una fortaleza. En este evento hubo mucha gente, voces destacadas del deporte y de la comunidad LGBTIQ+. Es complicado, pero al final lo pillaremos para reflexionar sobre cómo construir entornos más igualitarios y libres de discriminación. Entre esas voces, nuestros dos invitados de esta noche. Gemma Hasenbeck, deportista paralímpica, medallista y también referente de este colectivo, y Javier Raya, deportista olímpico y fundador de Compete Proud, que es una entidad que promueve la inclusión en el deporte. Muy buenas a los dos. Hola Javier, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, buenas noches. Lo he explicado bien, ¿no? Creo que lo he explicado bien, aunque me trabe de vez en cuando con las siglas, con las letras. Me ha encantado. No, pero sí. Ya haremos. Esto es práctica, como todo. Sí, como todo en la vida. Además, vosotros que sois deportistas sabéis que el entrenamiento es fundamental. A mí me cuesta porque me han cambiado la T por la B, que antes era LGTBIQ+, y yo más o menos lo tenía pillado, y ahora me han cambiado LGBTIQ+, y me lío un poco. Pero no me da igual. Es que del inglés al español, claro. Eso es. Entonces, el orden de los factores no altera el producto, pero yo creo que el inglés es el idioma, ¿no?, que nos une a todos en el sentido de que es el más universal y el más fácil también, yo creo, de aprender. Y por eso hay que decirlo también así. En cualquier caso, déjame que salude también a nuestra invitada. Gemma Hasenbeck, ¿cómo estás? Hola, Natalia. Oye, ¿qué está sonando de fondo? Oye, pero esto qué sorpresa es, esa música me suena. Eres tú, Gemma. Es que eres tú. Pero Bueno, I can fly. y bueno, yo es que como me pongo ahí a stalkear, como dice mi hija, en Instagram, y claro, lo vi y dije, pero vamos a ver, si es que esta mujer es completísima, absolutamente completa, que hasta canta. O por lo menos. Bueno, Sí, tengo un grupazo que se llama Dejarme en Paz. Bueno, me encanta. ¿Me lo dices en serio? ¿Que se llama Dejarme en Paz? Te lo digo en primicia nacional mundial. No, tienes que venirte a la Deporteca, entonces, que ahí Grupo es... de chicas y muy cañeras. No, pues es genial, porque ya sabes que en la Deporteca, que lleva 20 años en antena aquí en Radio Marca, hablamos de literatura, cine y música que tiene relación con el deporte. O sea que hoy estás en femenino singular, pero tendrás que venir también a hablar de tu grupo. En plural. Sí. Vamos en plural porque son muy divertidas y lo vamos a pasar genial. Y que no te preocupes, que mientras digas bien mi apellido, que es lo más difícil, pues ya... Hombre, yo creo que sí que lo digo bien, no lo sé, no lo tengo claro tampoco. En el equipo me llamaban Westinghouse, Hagen-Dazs y todo, pero tú lo has dicho perfecto, Hasenbeck. Vale, genial, pues menos mal, porque a ver, ya te conocemos desde hace un montón de tiempo aquí en Radio Marca, eres amiga de Radio Marca, lo mismo le pasa a Javi, y lo cierto es que cuando yo vi que habíais organizado este evento, esta reunión, este foro, ¿no?, para poder hablar de un tema que a mí me parece que es preocupante, y este programa está dedicado a mujer y deporte, y fíjate que estamos en la víspera del Día de la Mujer, pero es cierto que la igualdad tiene que ser bidireccional. Yo esto lo hablaba con Javi, ¿verdad, Javier? Y sí que, totalmente. Y que muchas veces las mujeres estamos luchando por unos derechos que son también extrapolables al colectivo de LGTBIQ. Pues efectivamente, de hecho, esa jornada es de lo que se trataba, y además, ahora que nos conectamos en esta fecha, pues creo que podemos unir las dos causas, ¿no? Es decir, la lucha contra la LGTBI-fobia y, por supuesto, por la igualdad a todos los niveles de la mujer. Y aquí entra, pues, el deporte. El deporte, lo decimos también muchas veces aquí en Radio Marca, es un reflejo de lo que es la sociedad. Sin embargo, yo tengo la sensación, no sé si estáis de acuerdo vosotros conmigo, que en el deporte se va un pasito por delante. Es decir, hemos hablado de Fashion y de por qué el día 19 de febrero se celebra este día, ¿no?, para reivindicar, ¿no?, y acabar con la LGTBI-fobia en el deporte. Pero es verdad que, por ejemplo, en el fútbol masculino ocurren desgracias como la que ocurrió con Fashion, y sin embargo en el fútbol femenino jamás ha habido ningún problema, Gemma. Sí, yo creo que ahí se invierte un poco la cosa, porque
prácticamente yo he escuchado que para jugar al fútbol pues tienes que ser lesbiana, ¿no? Que no es cierto, porque no es cierto, porque hay muchas mujeres que juegan al fútbol y son heterosexuales, pero sí que es cierto que posiblemente las mujeres que ven fútbol o que vemos que el fútbol femenino lo ven mucho las mujeres, y como no sé si nosotras somos más tolerantes en todos los sentidos por el simple hecho de nacer mujeres, y a mí nunca me ha preocupado, ni siquiera me he preguntado la orientación sexual de las futbolistas. Me ha gustado si jugaba bien o mal. Efectivamente, y además creo que las compañeras lo han hecho muy bien y han hablado con toda normalidad, que es como se debe hacer en todos los deportes. Bueno, todavía no hay visibilidad, no todos los deportes además tienen la misma visibilidad y bueno, pero hay que dar pasos. Javi y yo nos conocimos en el Orgullo, un año, una edición que iba a presentarlo, iba a estar en el pregón Masterchef, pero el colectivo protestó porque no quería marketing, quería que fuera auténtico, entonces nos llamaron a los deportistas y nos convertimos en los primeros deportistas en abiertamente pues contarlo, ¿no? Y bueno, yo recuerdo que tiré mi guante de esgrima, que fue como, ay madre mía, que lo he lanzado, pero creía que era necesario que lo recogiera la sociedad, como dices, no solo el deporte, sino la sociedad, para luchar contra la LGTBI-fobia en el deporte y en todas partes, porque como decís, bueno, es el mes de la mujer, la semana de la mujer, pero las mujeres somos también diferentes, ¿no? Y en lo que tenemos que tener una cierta equidad es en que en todas podamos tener las mismas oportunidades, independientemente de tu cultura, de la orientación sexual, de tu condición física. El deporte es para todos contribuimos a los valores del deporte y de igual manera la sociedad debe hacerse flexible y abierta para cubrir las necesidades de todos y que todos podamos contribuir. No se trata de que haya unos excluyendo a otros, sino que estemos todos, puesto que todos estamos representados en la sociedad, todos participemos para hacer una sociedad mejor para todos y para todas y para todos. Esto lo hemos hablado, Javi, ¿verdad? Porque en este programa hemos hablado con nadadores de sincronizada, hemos hablado con gimnastas de rítmica, porque las primeras en reclamar una categoría masculina en esos deportes que son eminentemente femeninos, tanto la rítmica como la sincro, han sido ellas. Entonces yo me di cuenta de que la igualdad tendría que ser bidireccional y que dentro del colectivo femenino, independientemente de su orientación sexual, sí que había un gran compromiso en este tipo de temas. Y me imagino que a ti, en tu deporte, que es el patinaje artístico, también habrás notado ese apoyo. Efectivamente, sí. Justamente eso es lo que he comentado muchas veces de... Bueno, no sé cómo decir, si apoyo o un poco más como normalidad, que eso no quita que es el estereotipo que siempre vamos de decir un deporte artístico, pues a lo mejor se espera de que haya más gente del colectivo. Y en el fondo lo que ocurre es que tenemos un poco más de normalidad o libertad a la hora de poder ser quienes somos, y eso ocurre al contrario como vemos en deportes de equipos, donde suele ser más difícil pues para la gente del colectivo sentirse incluida, ¿no? Y es verdad que ese dato curioso de como has dicho, de la natación artística, de cómo se ha luchado desde las mujeres para que se incluya esa categoría. Y eso yo creo que son avances muy importantes, ¿no?, en el deporte, de empezar a hacer categorías mixtas, de ser más inclusivos, ¿no? Que hay muchas maneras de hacer que el deporte sea un lugar donde todo el mundo pueda participar. Y en el sentido de lo que nosotros trabajamos también es no solamente a nivel en la élite, sino creo que es muy importante el nivel base, ¿no?, el deporte base. Y ahí es donde queremos hacer hincapié desde la educación, que al final es a través del deporte donde podemos llegar, ¿no? Fíjate qué curioso, porque estamos hablando, pues eso, de la normalización, ¿no?, del colectivo dentro de un deporte como el fútbol, de cómo también se normaliza dentro de deportes que son muy femeninos como la natación artística, que me sigue saliendo sincro, y la rítmica, pero lo que sí que está claro es que el Comité Olímpico Internacional, del cual tú eres miembro, Javi, dentro del International Olympics Committee de Young Leaders, y además este
este Compete Pro, tu proyecto también viene soportado, ¿no? Viene ayudado por el Comité Olímpico Internacional. Ellos se han dado cuenta de que las pruebas mixtas son muy atractivas. Y es que vemos en triatlón, en atletismo, en un montón de deportes que antes no había pruebas mixtas y que ahora son muy atractivas también para el público. Entonces, es una manera también de hacer de forma efectiva en el deporte la igualdad, la inclusión y el trabajo en equipo, los valores de los que hablaba yo al principio. Gema, ¿me podéis contestar cualquiera de los dos? Javi, sí. Yo te diría eso. Bueno, no es que sea miembro del Comité Olímpico, sino que yo he estado en el programa de los Ice Young Leaders del Comité Olímpico Internacional. Y sí, yo creo que a nivel de eso, tanto en los Juegos Olímpicos, se ha ido avanzando muchísimo lo que viene siendo la paridad de la mujer, es decir, que estemos al 50%. Y de hecho, los Juegos de París fueron los primeros Juegos Olímpicos que ha habido esa igualdad, al menos con las deportistas, ya que había un cupo exactamente igual para hombres como para mujeres, ¿no? Eso en la sí. competición. Gema, en tu caso, claro, yo muchas veces lo pienso, o sea, tú eres mujer, deportista paralímpica y lesbiana, o sea, tienes el pack completo. Tienes el pack completo. Imagino que habrás encontrado a muchas personas que hayan dicho, qué bien, Gema, que lo digas de manera pública y orgullosa. Hombre, es que creo que la diversidad es un valor y cada uno aporta desde su ser, desde su trayectoria, y si no el mundo funciona a una productividad muy muy escasa, ¿no? Si solo funcionamos a nivel masculino, pues no tenemos la misma productividad que si sumamos la productividad femenina, la productividad de las culturas, la productividad de las personas con diversidad funcional. Entonces se trata de enriquecernos todos, ¿no? Y yo creo que hay grandes avances, pero nos queda muchísimo todavía por recorrer, mucho. Y además lo que hemos avanzado tenemos que tener cuidado de no perderlo, de no involucionar, porque nos queda a las mujeres ya en general, ¿no? Romper ese techo de cristal, sentirnos realmente que la sociedad nos permita también gestionar. Yo creo que lo que comentabais un poco de la natación sincronizada, del patinaje, yo creo que las mujeres tenemos un carácter más de conjunto, más colaborativo, más y el carácter un poco, la herencia masculina que hemos recogido también en el deporte es más competitiva, ¿no? Es más fuerte, más dura. Por eso hay unos estereotipos todavía que impiden que nos podamos visibilizar, ¿no? Y en cambio en un entorno más femenino pues hay menos problemas, ¿no? Esto es lo que entonces hay que aportar, y hay todavía muchas creencias limitantes, muchos condicionamientos que romper, y queda mucha lucha, queda todavía mucho recorrido por hacer, pero es verdad que vamos avanzando. En los Juegos de París pues yo estoy muy contenta porque he podido compartir con Javi, con Compete Proud y con Pride House en los Juegos, pues todos los valores del deporte con toda la comunidad LGTBI que se ha acercado a compartirlo con nosotros, ¿no? Con los deportistas. Y creo que ese tipo de iniciativas es muy importante, ¿no? Y para ir transmitiendo lo que somos, ¿no? Lo que somos desde nuestra diferencia, ¿no? Porque yo, por ejemplo, le comenté un día a Alejandro Blanco, al presidente del COE, que le aprecio un montón. Alejandro, ¿con qué me quedo? ¿Con la mujer deportista? ¿Con el Hasenbey González, la cultura deportista? ¿Con la silla de ruedas y el deporte? ¿Con ahora la edad también? ¿Con qué me quedo? Si yo soy todo. Entonces yo creo que el deporte tiene que unificarnos a todos. Yo todavía lucho por esa unificación dentro del Comité Olímpico, que es donde yo entiendo que deberíamos estar los deportistas paralímpicos. No debemos estar todavía en federaciones separadas. Yo hago esgrima, siempre he debido estar en la Federación de Esgrima y bajo un mismo paraguas, ¿no? Creo que todavía falta mucho, pues igual que las mujeres, ¿no? El deporte olímpico empezó siendo masculino y después las mujeres se han integrado, la comunidad LGTBI se ha integrado.
a mí me cuesta entender que nosotros todavía vayamos apartados, pero creo que es la evolución y que terminaremos estando todos bajo el mismo paraguas y que habrá un deporte con la igualdad de oportunidades para todos, que es en lo que estamos luchando, y hay iniciativas muy buenas que hay que apoyar, como lo que hace Compete Proud, y por eso estoy aquí con Javi, contigo, y os invito a todas, porque además lo bonito es que está creada por deportistas, y yo creo que os invitamos a participar a deportistas, yo creo, contra la diversidad, ¿no, Javi? Que es una cosa que tenemos que apoyar entre todos, que el deporte sea para todos. Javi. Efectivamente, gracias, Gemma. Gracias, solo palabras. Pues sí, la verdad que yo creo que, como ha dicho Gemma, es muy importante todo este tipo de iniciativas en los Juegos Olímpicos de París, que es un poco lo que más podemos destacar así recientemente de un evento de tal calibre. Fue que, pues eso, fue un espacio donde la comunidad LGTBI podía celebrar, donde los propios deportistas que competían del colectivo podían venir y sentirse, pues eso, arropados por su propio colectivo, ¿no? Y poder tener ese espacio seguro, donde también hicimos un montón de charlas, intercambiamos y hicimos entrevistas. Entonces yo creo que eso fue muy bonito, y desde Compete Proud pues somos un equipo de deportistas LGTBI también aliados, y yo creo que eso también quiero destacar, lo que es muy importante al final, la palabra aliados, tanto para el colectivo como para la mujer. Yo me siento un aliado de la mujer. Al final, para mí también es súper importante seguir luchando por esa igualdad día a día, y como tenemos aquí a Gemma y un montón de mujeres que están luchando eso desde el ámbito del deporte, Gemma también desde el ámbito de la accesibilidad, de la igualdad plena. Entonces, yo creo que es una conversación que en el deporte, como bien has dicho, Natalia, se está avanzando mucho, es la herramienta perfecta para avanzar, pero todavía queda camino por recorrer. Y entonces, al final, yo creo que es una conversación de no tenerla solo eso en el 8M, sino seguir avanzando todos los días del año e impulsar esa igualdad a todos los niveles. He de deciros que alianza y aliadas ha sido la palabra de esta temporada elegida por el equipo de Femenino Singular. Así que aquí tenéis a unas aliadas también de vuestra causa, y aquí nos tenéis también para cuando lo necesitéis. Gemma Hasenbay, ¿lo he dicho bien, no? Gemma Hasenbay, sí, Gemma Hasenbay y Javier Raya. Muchísimas gracias a los dos, y muchísimas gracias también por vuestra lucha, que me parece que es legítima y necesaria. Así que aquí seguiremos contando todo lo que vayáis organizando desde Olympics, desde Compete Proud, y todo lo que necesitéis. Ya sabéis que tenéis aquí a vuestras aliadas en Femenino Singular en Radio Marca. Os mando un abrazo muy fuerte a los dos. Muchas gracias. Un abrazo a todas y a todas. Pues ahí las tenéis, a Javier Raya y a Gemma Hasenbay, que además es que vamos a tener que llamarla también para la Deporteca. Me marcho ya, pero agradezco mucho a mis técnicos que han estado al otro lado del cristal, y prometo volver la próxima semana para seguir hablando aquí en Radio Marca y en Femenino Singular.